Los peligros de París, capítulo 2, de Bárbara Cartland. La puerta se abrió. Sus labios se abrieron a punto de exclamar «¡Papá!», cuando vio que no era él, sino un hombre de edad madura, muy elegante, con el sombrero de copa ladeado sobre la cabeza, un fistol de perla en la corbata, y ropa muy bien cortada y a la moda, y bastón con empuñadura de oro. Parecía fuera de lugar en el desorden del estudio. Entró en la habitación con aire de autoridad, y por un momento no vio a Una, que estaba de pie junto al caballete. Se dirigió en otra dirección hacia un cuadro colgado, justo abajo de la escalera que conducía al dormitorio. Solo hasta que iba a medio camino, percibió la presencia de Una, y se volvió hacia ella. La chica estaba de pie bajo la ventana. La luz del sol formaba un halo alrededor del sombrero de colegiala, y brillaba en el dorado de su cabello, que formaba rizos alrededor de su frente ovalada y a los lados de sus mejillas. «¿Quién es usted?». La voz del recién llegado fue brusca, y Una respondió, un tanto nerviosa: «Espero a mi padre». «¿A su padre?». «Sí, me dijo que viniera a París, y pensé que me recibiría en la estación, pero tal vez no nos vimos». «Su padre es Julius Tourou». El caballero habló con lentitud, como si eligiera sus palabras, y pensara mientras las pronunciaba. «Sí, soy su hija, Una». «¿Cuánto tiempo hace que le dijo que viniera a París?». «Hace 9 días. Me envió un telegrama al convento en Florencia». «9 días. Sí, es posible». Algo en su voz hizo que Una preguntara a toda prisa: «Sucede algo malo. Está enfermo, papá». El caballero avanzó hacia ella. «Lamento decirle», la voz era suave y amable, «que su padre fue enterrado ayer». «¿Enterrado? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible?». El hombre parpadeó y ella tuvo la sensación de que no le diría toda la verdad. Su padre sufrió una caída, y cuando lo recogieron, estaba muerto. No merecía la pena decir a esta criatura, pensó él, que su padre estaba ebrio al caer. ¿Cómo pudo suceder algo tan terrible? Tal vez, en un sentido, fue una muerte misericordiosa, la consoló el caballero. Su padre no sufrió. Me alegra saberlo. Después de una pausa, Una preguntó: ¿Es usted amigo de papá? Hace muchos años que lo conocía y creo que podría decir que éramos amigos. Era yo quien vendía sus cuadros. Ahora sé quién es usted, exclamó Una. El señor Philip de Boucheron. Así es, su padre le habló de mí. Era mamá quien solía decir: avisa al señor de Boucheron, Julius, que tu cuadro está terminado. No añadió que al final de la frase siempre agregaba: necesitamos dinero. Debo admitir, dijo el hombre, que no tenía idea de que su padre tuviera una hija que, debo agregar, fuera tan bonita. Una se turbó al escuchar el halago, y él pensó que nunca había visto a alguien tan atractiva, cuando el rubor tiñó sus mejillas, y bajó la mirada. Sus ojos eran muy extraños, observó, verdes con toques dorados, y lo hacían pensar poéticamente, para su propia sorpresa, que eran como la luz del sol en una cascada. Había algo claro y transparente en la chica que él no recordaba haber visto en una mujer hacía mucho tiempo. Entonces se dijo que no estaba familiarizado con jovencitas provenientes de conventos, que no eran del tipo de las que visitaban a Julius Tourou en su estudio. Recordó cuando 9 o 10 días antes había acudido a ver a Julius Tourou y lo encontró en un estado poco adecuado para trabajar. Estaba ebrio, como solía estar casi todo el tiempo, desde hacía 3 años, cuando se había mudado a vivir a Montmartre. El señor de Boucheron ya había vendido un cuadro que encargara al pintor. 2 días antes estaba ya casi terminado y le molestó descubrir que no había avanzado nada. «¿Qué sucede, Tourou?», preguntó irritado. «Me dijiste que el cuadro estaría terminado hoy. Tengo un cliente que lo espera y que saldrá de París esta noche». «Que se vaya sin él», respondió Julius Tourou con voz pastosa. «Nada me irrita más que romper mis promesas, y no olvides que necesitas el dinero». Era evidente, pensó al decirlo, que Julius usaba una camisa rasgada y sucia, y sus pantalones estaban cubiertos de pintura. Se cubría los pies con viejas pantuflas
y se notaba que no se había rasurado cuando menos en 24 horas. Alguna vez había sido un hombre apuesto y distinguido, pero la bebida había cobrado su precio en su apariencia. Muy bien, como no terminaste el cuadro a tiempo, no podré venderlo. Avísame cuando desees verme, porque prometo no vender una pintura tuya hasta que esté terminada y en mis manos. La terminaré. Me llevará solo unas horas. La culpa la tienen esas malditas modelos, avaras, que solo quieren dinero, dinero. Se niegan a posar hasta que les pague. También tienen que ganarse la vida. No seas absurdo, Toru. No puedes terminar el cuadro sin una modelo, y no encontrarás en todo Montmartre quien pose para ti sin que les pagues. Se hizo el silencio por un momento. Entonces Julius Toru lanzó una súbita exclamación que sobresaltó a la gente de arte. Lo tengo. Tengo la modelo que deseo. Y no protestará por dinero. Posará para mí porque me ama. ¿Me oyes? Porque me ama. Ya te oí, aunque solo Dios sabe por qué va a amarte una mujer. Molesto, Du Boucheron se dirigió a la puerta, y al llegar a ella se volvió para decir: Cuando tengas el cuadro listo, vendré. Mientras tanto, adiós. Bajó por la escalera, malhumorado, por haber sido tan tonto de creer a Toru, cuando le dijo que terminaría el cuadro, cuando lo que más le disgustaba era desilusionar a un cliente. Gracias a su astucia para proporcionar a la gente lo que deseaba, cada año se volvía más y más rico. Su silencio inquietó a Una. Como si presintiera que había algo que ignoraba, preguntó: ¿Puede decirme dónde sepultaron a papá? Sí, por supuesto. Una se volvió hacia la ventana, y él comprendió que ocultaba las lágrimas. Papá pocas veces me escribía, pero cuando lo hacía, decía que todo iba bien. No tenía yo idea de que vivía así. Supongo que, desde que murió, no ha vuelto la mujer de la limpieza. Después de un silencio, Una se volvió. Había lágrimas en sus ojos, pero él notó que realizaba un valiente esfuerzo por controlarse. Parece incorrecto preguntarlo en este momento, pero todo lo que hay aquí me pertenece. Para lo que vale, fue la desdeñosa respuesta. De pronto, una idea lo asaltó. ¿Tiene dinero, supongo? Una negó con la cabeza. No. ¿Qué quiere decir? Todos estos años en que no estuvo con su padre, debió vivir de algo. Estuve en la escuela. ¿Y quién pagaba las colegiaturas? Mamá, al morir, dejó cuanto poseía para pagar mi educación. Fue una decisión sabia, pensó Du Boucheron. De lo contrario, Toru se lo habría bebido. ¿Qué la hizo volver con su padre? Le escribí para decirle que ya se había terminado el dinero y que como ya tenía 18 años, era el momento en que debía dejar la escuela, pues la mayoría de las alumnas salen a los 17. Philippe Du Boucheron supuso que su carta había hecho pensar a Toru en mandarla llamar, por razones muy egoístas. Bueno, lo que debemos arreglar, ahora que su padre ha muerto, es que usted regrese a Inglaterra con sus familiares. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Ni idea tengo de quiénes son. Después de que mamá se fugó con papá, no volvieron a hablarle. Philippe Du Boucheron la miró asombrado. ¿Quiere decir que está por completo sola en el mundo? Me temo que sí, y no sé qué hacer. Una miró en torno suyo. Si me quedo a vivir aquí, ¿cree que podría conseguir algún trabajo? ¿Vivir sola aquí? No tengo ningún otro lugar a donde ir. Pensó en sus compañeras de escuela. Todas habían regresado a casa de sus ricas familias. Durante los 3 años en el convento, sus amigas, aunque a veces la invitaran a almorzar cuando las visitaban sus padres, jamás la invitaron a hospedarse en sus casas. Parecía tan desolada que Philippe Du Boucheron se sorprendió a sí mismo al expresar: «No se preocupe, ya se me ocurrirá algo». Al decirlo pensó que estaba loco. ¿Qué haría con una chica que venía directamente de un convento? Sencilla y, sin duda, inocente. Tenía que serlo para pensar que podía vivir sola en un lugar como Montmartre y encontrar empleo. El único podría ser. Se detuvo. Una idea surgió en él que lo hizo llevarse a la barbilla la mano y entrecerrar los ojos. Le diré lo que haremos. Hablaremos del asunto. Pero primero debo atender un compromiso.
Le sonrió para darle seguridad. Regresaré y juntos buscaremos la solución a su problema. Le pareció que los ojos de ella se encendían al responder. Es muy amable de su parte. Está seguro de que no es un problema para usted. Ninguno. Pero ahora tengo que dejarla porque llevaré esa pintura de su padre a mostrarla a alguien que hace un año compró otra obra de él. Vio en los ojos de una la pregunta que deseaba hacer. Por supuesto, el dinero será para usted si se realiza la venta, después de que yo deduzca mi habitual comisión. Espero que la venda. No deseo preocuparlo con mis problemas, pero todo lo que me queda son 25 francos. El viaje hasta aquí fue costoso. Lo sé, pero ahora debo dejarla. Philippe Dubucheron descolgó el cuadro que mostraba una calle en Montmartre a la luz de la luna. Los destellos de la luz característicos de las pinturas de su padre parecían darle un aspecto extraño, casi siniestro, diferente al que habrían pintado otros artistas. Cuando me vaya, indicó con tono firme Dubucheron, cierre la puerta y eche llave. No deje que nadie entre hasta mi regreso, ¿comprende? Notó la sorpresa en el rostro de una. ¿Cree que alguien venga? Él pensó que si alguien lo hacía y la veía, sería difícil convencerlo de que se fuera, pero en voz alta respondió: ahora que se sabe que su padre ha muerto, siempre hay gente que tratará de apoderarse de lo que no le pertenece. Comprendo. Haga lo que le digo. Descanse y espere mi regreso. De verdad regresará. Era como una criatura que hiciera la pregunta, con inseguridad, como temerosa de quedarse sola en la oscuridad de una tormenta. Eso hizo nacer un súbito sentimiento protector en el frío, calculador y astuto procurador de seres humanos, y de cuanto produjera dinero. Regresaré, sonrió, y le aseguró que jamás rompo una promesa. Cuando bajaba por la escalera, escuchó cómo daba vuelta la llave en la cerradura que necesitaba aceitarse. El duque de Wolstanton llegó de mal humor a su casa en París. Su administrador había enviado un telegrama el día anterior para avisar de su llegada, y todo estaba preparado. Habría sido difícil encontrar queja de la fila de sirvientes con la librea Wolstanton, las flores que decoraban el salón y la inmaculada limpieza que reinaba en la casa, lo cual daba la impresión de que estaba tan pulida como la plata de la mesa del comedor. Sin embargo, con el ceño fruncido, el duque recibió los saludos del mayordomo. Respondió solo con monosílabo. Se dirigió al salón y se dejó caer en un cómodo sillón. Se apresuraron a servirle y aceptó sin entusiasmo una copa de champaña enfriada a la temperatura correcta. Salió de Londres en un impulso porque de pronto había tomado una de esas súbitas decisiones de su vida, con una falta de consideración hacia los sentimientos de los demás, a todas luces, inexcusable. O, al menos, lo habría sido en cualquier otro hombre. Pero el duque de Wolstanton era demasiado importante, rico y atractivo para que nadie pudiera estar ofendido mucho tiempo por lo que hacía. Sin embargo, estaba seguro de que en ese momento Rose Caversham se mordía las uñas de rabia y, sin duda, al día siguiente recibiría en el correo varias páginas escritas para demostrar su indignación. Lady Rose Caversham era conocida por su genio violento, pero que por lo general amainaba con la misma rapidez con que aparecía. Apenas si podía recordar que había iniciado el disgusto, pero terminó como era inevitable. Rose declaró que era el hombre más egoísta que existía, que había arruinado su reputación y que la única forma en que podía repararla era casándose con ella enseguida. Era un viejo argumento que el duque siempre había logrado eludir en muchas otras ocasiones. Había supuesto durante un tiempo que tarde o temprano tendría que casarse con Rose. Después de todo, algún día debería casarse con alguien y tener un heredero de las propiedades Wolstanton, que eran las más grandes de las Islas Británicas, pero tenía la intención de elegir el momento y el lugar cuando estuviera listo, no antes. Como todas las demás, aunque saliera con ella una sola noche, Rose había sido víctima no solo de los rumores de la sociedad, sino de la prensa amarillista. Nada disfrutaban más que especular con quién se casaría el duque de Wolstanton y cuándo sería la boda. La riña con Rose pudo terminar en besos, como era usual en tales ocasiones, pero Rose
al dejarse llevar por la indignación, no solo reprochó al duque no casarse con ella, sino que lo amenazó. Era algo que él no toleraba a nadie, y mientras Rose gritaba, comprendió que había ido demasiado lejos. Después de salir del dormitorio de ella, cerrando la puerta de un golpe, mientras se dirigía a su casa, decidió abandonar Londres. Poseía casas en varias partes del mundo, siempre listas para recibirlo. Una gran villa en el sur de Francia, otra en Tánger, un castillo en Escocia, un coto de caza en Leicestershire y una mansión en Irlanda que no había visitado en los pasados 5 años. Eligió París porque sabía que eso indignaría mucho a Rose, pues sentiría celos de la diversión que gozaría con las cortesanas de esa ciudad. De hecho, semanas antes, el príncipe de Gales había bromeado con Rose al decir: «Pienso llevarme a Blaise conmigo la próxima vez que visite París». «Si Blaise va a París, señor, yo iré con él», respondió Rose, dirigiendo una mirada significativa al duque. «Eso sería como llevar comida a un banquete», respondió el príncipe, y se rió de su propio chiste. El duque jamás tuvo intenciones de llevar a Rose a París, aunque sabía que ella comprendería por qué había elegido ir ahí después de salir de Inglaterra, sin intentar una reconciliación entre ellos. El duque era un hombre muy inteligente, pero como contaba con tanto tiempo libre, utilizaba gran parte de él, como la mayoría de sus contemporáneos, en cortejar mujeres atractivas, sin pensar en otra alternativa. La vida había sido siempre demasiado fácil para él. Además de ser muy rico y de tener gran importancia social, parecía demasiado apuesto. Las mujeres enloquecían al verlo, y desde que saliera de Oxford, se dio cuenta de que estaban dispuestas a caer en sus brazos aún antes que se enterara de sus nombres de pila. Todo ello llegó a aburrirle, y solo a través de ingenio y fuerza de voluntad logró permanecer soltero. Tenía casi 35 años, y ya hacía tiempo que todos sus amigos habían sucumbido ante el altar. Pero eso no les evitaba disfrutar, como el príncipe de Gales, de una serie de amoríos, mientras sus esposas fingían ignorancia o permanecían inmunes. Algunas veces, cuando el duque estaba a solas, lo que no era frecuente, se preguntaba si su vida en los años venideros sería solo una monótona cadena de mujeres, hermosas, atractivas, seductoras, que pasarían por sus brazos, su lecho y después se perderían en el olvido. Era un pensamiento deprimente que lo hacía moverse de una a otra de sus casas, pero sus amigos siempre llegaban pocas horas después a interrumpir su intento de soledad. «A veces me siento como un ciervo perseguido», comentó a uno de ellos en cierta ocasión. «Tal vez un ciervo, pero sin duda de estirpe real», contestó su amigo, y el duque rió. Ahora se dijo que disfrutaría de París sin la habitual multitud de amigos que comían su comida, bebían su vino y esperaban que los atendiera con el lujo que los acostumbrara donde estuvieran. Cuando su administrador entró en el salón, dejó su copa y dijo: «Ya sabes, Beaumont, que no quiero que nadie se hospede aquí». «Por supuesto, su señoría», contestó el señor Beaumont. No solo administraba las casas del duque, sino también contaba con su amistad de muchos años. «Demonios, Beaumont, sé que piensas que este humor no me durará más de 24 horas, pero te equivocas». «Eso espero». «¿Por qué lo dices?» «Porque creo que un cambio de ambiente es justo lo que necesita en este momento». «¿Y crees que París me lo proporcionará?» «Si no lo rodea ese habitual grupo que repite todo lo que usted dice y piensa». El duque se rió, y por primera vez desde que saliera de Londres, fue una risa genuina. «Te contraté como administrador, no como doctor, pero ¿cuál es tu receta?» «Supongo que un poco del Molino Rojo, el teatro de variedades y, por supuesto, alguna nueva y fascinante voz, de preferencia con acento francés, que le diga lo maravilloso que es». El duque rió de nuevo. «Estás despedido. No puedo emplear a nadie que me trate con tan poco respeto». «Lo respeto, lo bastante para desear que sea feliz». «¿Y qué es la felicidad?» «Supongo que solo cada uno de nosotros puede responderlo, pero yo puedo decir lo que no es. El estar amargado. Sugieres que lo estoy. Lo he observado amargarse cada vez más. Durante los pasados 5 años, ahora es un hombre diferente y encuentra poco placer en todo, excepto tal vez en los caballos,
y creo que es una lástima. Has hablado muy claro, observó un tanto molesto el duque. Es algo que he deseado decirle durante mucho tiempo y, a decir verdad, temo que me deteste por decirlo, pero creo que desperdicia su vida. Después de una pausa, el duque dijo: supongo que, en muchos sentidos, he estado más cerca de ti, Beaumont, que de ninguna otra persona en toda mi vida. Detesté a mi padre. Tengo numerosos amigos, pero jamás quise tener intimidad con alguno de ellos. Supongo que eres el único a quien digo la verdad, y de quien espero escucharla. Gracias. Tengo 5 años más que usted, pero me parece que disfruto mucho más de la vida, pese a todas sus posesiones y todas las ventajas en las que pocas veces piensa. ¿Cuáles son? Su cerebro, por decir una. ¿En verdad puede usarse el cerebro o solo hace falta para hacer dinero? Tengo todo el dinero que pueda necesitar. No en una vida, sino en media docena más. Entonces, ¿para qué me sirve excepto para hacerme sentir descontento? Es lo más cuerdo que le he escuchado decir, comentó el señor Beaumont. ¿Qué diablos quieres decir? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.